Duarte para hablar de la salud mental en pandemia. Muy buenos días, Juan. Jessy te habla, ¿nos escuchás bien? Hola Jessy, hola a toda la audiencia, ¿cómo andan? Sí, Bien, escucho perfecto. buenísimo, Juan. Bueno, hoy quería charlar un poco de salud mental. Bueno, como saben, soy psicólogo, soy docente también en psicología y quería hablar sobre salud mental, que es un tema que se viene charlando bastante en estos días, y traer un par de estudios que se hicieron en Estados Unidos y en Inglaterra que pueden servir un poco para ver cómo debería enfocarse el problema y los problemas de salud mental y un poco cómo se enfocan en nuestro país. El estudio se dio a conocer la semana pasada, se hizo entre el 24 y el 30 de junio y lo hizo el Centro para el Control, se llama Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, que es un centro epidemiológico muy importante de Estados Unidos, que bueno, Trump es algo de lo que Trump financió previamente, y es una institución bastante importante en salud, y tiene una parte de salud mental, y hicieron un estudio que es ya la tercera parte, se denomina salud mental, uso de sustancias y ideación suicida durante la pandemia de COVID-19, para evaluar justamente estos tres ejes. Muy rápido, hicieron sobre 5.412 personas que contestaron una encuesta y los datos sobre salud mental están divididos por género, edad, etnia, situación laboral, situación de trabajadores esenciales y no esenciales, situaciones de trabajadores, de cuidadores de adultos no remunerados, y después, bueno, residencia urbana y rural, y la relación con infectados o no de COVID. Entonces, un primer punto muy importante es cómo a la hora de hablar de salud mental se tienen en cuenta estas consideraciones. No es digamos, no solamente la edad, sino la ocupación. Y si son trabajadores esenciales o no son trabajadores esenciales, por ejemplo. Y Ahora te bien, agrego, Juan, los también resultados. me imagino Sí. también quienes están sin trabajo y están buscando trabajo y la tensión que genera también eso de una situación muy difícil que está muy complicado conseguir. Totalmente, totalmente. Por eso, ahora, si uno ve los... Sí. Ahí yo te escucho bien, Juan, ¿eh? Está bien, no tenía como un eco. Sí, sí, exactamente, Jessy. Después, ¿cuáles son los resultados que muestran justamente... Ahí está. Tengo como un eco, a ver, Sí, me voy tenés a poner esto, algo prendido que sí, que va con delay. que va con delay. Bueno, a ver, vamos a hacer acá. Dale, bueno, recordamos, estamos hablando Ahí está. con Juan Duarte, que es psicólogo, docente de la UBA, para hablar de salud mental y pandemia. Bueno, retomamos, Juan, ¿ahí me escuchas bien? Ahí está, ahora escucho Perfecto. perfecto. Bueno, les decía, bueno, ¿cuáles son los resultados? En los resultados lo que muestran en general es, bueno, primero una situación en salud mental que se agravó mucho respecto a la del año pasado. Aumentaron los síntomas de trastorno de ansiedad, trastorno depresivo, muchísimo más comparación del año pasado, pero en lo que se resalta de los resultados es que en adultos jóvenes aumentó muchísimo más de la media, las minorías raciales y étnicas muchísimo más, pero sobre todo trabajadores esenciales y los cuidadores de adultos no remunerados. Todos esos sectores muestran indicadores muy arriba de la media. ¿Sí? Si, por ejemplo, si trastorno de ansiedad, un 25% mostró síntomas de trastorno de ansiedad. Ahora, entre 18 y 24 años, eso sube a 49%. Entre, por ejemplo, hispanos de cualquier color de piel, 35%. Quienes tienen menos ingresos, 30%. Y después, si vamos a trabajadores esenciales, es 10% más, o sea, 35%. Y si comparamos, digamos, trastorno depresivo, también la media es 24%, en trabajadores esenciales es 33%. Y trabajadores desempleados que están buscando empleo también es 30%.
Y en cada trastorno de ansiedad o depresión, que es 30% a la media, digamos, altísimo, un tercio muestra síntomas de trastorno de ansiedad y depresión, entre trabajadores esenciales es 42,4%. Bueno, esto va un poco los condicionamientos sociales, ¿no? Sobre la salud mental, que bueno, no para todos es igual. Exactamente, un dato más, digamos, después vamos a publicar la tabla para que se pueda ver todo, está muy interesante en lo que muestra, pero por ejemplo, consideró seriamente el suicidio en los últimos 30 días, lo que se conoce como ideación suicida, 10% más o menos de los participantes totales en el último mes. Ahora, entre trabajadores esenciales, eso es el doble, 21,7%. Y entre trabajadores empleados es 15%. ¿Sí? O sea, la situación económica, social y de clase social, y también a quienes son oprimidos racialmente, afecta muchísimo las condiciones de salud mental. Es lo que muestra este estudio y recae muchísimo sobre sectores jóvenes también, que están en el medio de todos estos sectores. Jóvenes precarizados, que vienen precarizado su situación económica y sobre los cuales las condiciones de salud mental recaen y expresan fuertemente estos padecimientos. Entonces, eso es el estudio de Estados Unidos. Tiene muchos otros datos, pero a mí me parece interesante mostrar esto, que cuando hablamos de salud mental tenemos que hablar concretamente de cuáles son los sectores que más están padeciendo y ver cuáles son las raíces de estos problemas, que no son raíces naturales, sino que tienen que ver con cómo se resuelve, digamos, los problemas que genera la pandemia, que son sociales, económicos, y que, por ejemplo, bueno, en Estados Unidos ya vimos, digamos, que incluyen, y en Argentina también, fuertemente opresiones sobre minorías oprimidas, como el pueblo negro en Estados Unidos. Otro estudio más en el mismo sentido. En Inglaterra, un estudio de abril de The Lancet lo que muestra es que la crisis de salud mental recae fuertemente sobre trabajadores desempleados, mujeres con hijos pequeños a su cuidado y sectores inmigrantes. Eso en abril. Y hace poco salió una editorial de The Lancet que también, digamos, se toman un estudio que se hizo en Inglaterra, que sí evalúa niños, y dice: niños y los adultos jóvenes corren un alto riesgo, sobre todo niños de familias de bajos ingresos, comunidades étnicas minoritarias, asiáticas y negras, y los cuidadores jóvenes tienen más probabilidades de experimentar problemas de salud mental. Y después resalta ese estudio en Inglaterra que el deterioro de la economía es motivo de especial preocupación. El desempleo juvenil tiene consecuencias tanto a corto como a largo plazo en la salud mental y existe un alto riesgo de que los jóvenes se vean particularmente afectados por la recesión económica. Finalmente, otro estudio más sobre suicidio en Inglaterra pone fuertemente el acento en lo que llaman estresores financieros. O sea, no son problemas naturales, no son problemas generales de la pandemia que genera padecimiento ni de la incertidumbre, sino que tienen raíces económicas y de clase completamente definidas. Muy claro, Juan. No, si querés, no, porque ya no nos quedamos sin tiempo, pero si te parece, cerrá como te parezca a vos la sección, sí. Sí. No, lo cierro. ¿Para qué nos sirve? En Argentina ya vimos que sale Facundo Manes a hablar constantemente. Bueno, y hay todo un debate. Tiene que ser muy concreto y se tienen que ver los contornos de clase de este debate y ver que las medidas económicas, sociales y políticas que no se toman por no tocar intereses de clase afectan directamente la salud mental y abonan el negocio de la medicalización de la salud mental. Así que bueno, los invito después a leer la nota en el diario y bueno, seguimos en contacto. Muchísimas gracias, Juan Duarte, de la sección de Ciencia de La Izquierda Diario. Invitamos, como dijo él, a ver la publicación completa. Y bueno, nos pueden seguir encontrando toda la sección de Ciencia con un montón de especialistas como Juan, que bueno, él es profesor de la UBA y psicólogo. Quédense que ya volvemos. Se tenía que decir.